Muy buenas tardes. El Centro Cultural del Banco de la República de Cúcuta les da la bienvenida a la actividad de hoy. En esta ocasión tendremos la conferencia titulada El Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta 1821, la cual estará a cargo del profesor Armando Martínez Garnica. Esta conferencia se realiza en el marco del proyecto Bicentenario de una Nación en el Mundo. Profesor Armando es doctor en Historia por el Colegio de México y fue profesor de la Universidad Industrial de Santander y director del Archivo General de la Nación, con una larga trayectoria investigativa en la historia política de Colombia, especialmente de los inicios de la vida republicana. En la conferencia abordará variados aspectos políticos y jurídicos del Congreso que dio lugar en 1821 a la primera Constitución Nacional Colombiana, como el contexto que la rodeó. El Congreso reunido en Villa del Rosario sufrió altibajos y distintas problemáticas. De igual forma, se destacarán algunos episodios importantes como el de la definición de una ley fundamental de Colombia, el proyecto constitucional e incluso las opciones políticas que se desecharon. Así, muestra un complejo e interesante panorama de lo ocurrido en el Congreso y de lo definido en parte de la Constitución, que por cierto no estuvo exenta de críticas. Las preguntas a los participantes y sus comentarios pueden realizarlas vía chat en la plataforma o en los comentarios de Facebook. Profesor Armando, bienvenido. Muchas gracias al Banco de la República por esta invitación y un saludo a todos los que están conectados en este momento. Los próximos días 27 a 30 de agosto, cerca de 120 historiadores colombianos y extranjeros se van a reunir en el Colegio de la Frontera de la Villa del Rosario y en la Casa Museo de Santander para esclarecer durante 3 días en 38 mesas de debates y en 8 conferencias magistrales diferentes aspectos de la época del Congreso Constituyente de la República de Colombia, que inicia su vida constitucional a partir del 30 de agosto de 1821, cuando los constituyentes firmaron la primera Carta Constitucional de Colombia, que fue sancionada por el presidente Simón Bolívar y sus secretarios de despacho en la misma villa el siguiente 6 de octubre. Es mucho lo que se puede decir de un evento tan importante para la historia constitucional y política de Colombia, pero en el corto tiempo que tengo solamente llamaré la atención sobre los aspectos básicos. La Constitución de la República de Colombia es el resultado de muchos debates y del trabajo nocturno de la Comisión de Constitución y Legislación, que estaba compuesta por José Manuel Restrepo, Vicente Azuero, Diego Fernando Gómez y Cornelio Valencia, quienes hasta las 11 de la noche afinaban y corregían los artículos que iban siendo debatidos y aprobados durante la sesión de la mañana, que se iniciaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde, y en las sesiones extraordinarias de la noche. Esta Carta Constitucional se convirtió en la matriz de las tradiciones constitucionales, no solamente de la actual República de Colombia, sino también de la República de Venezuela y de la República del Ecuador, porque ustedes recuerdan que esta experiencia de la Primera República de Colombia, que se considera que inicia su vida legal el 17 de diciembre de 1819, muere en 1830 cuando Venezuela constituye un nuevo Estado Nacional, un Congreso Constituyente, y lo mismo hará el Ecuador en 1830, con lo cual lo que hoy llamamos la Nueva Colombia es el resultado del trabajo del Congreso Constituyente de 1832 que trajo a la vida el Estado de la Nueva Granada. El Congreso se reunió en Villa del Rosario por decisión del Congreso de Venezuela, que estaba reunido en Santo Tomás de Angostura. Y según Juan Germán Rocio, que fue vicepresidente provisional de Colombia, se tuvo en cuenta el argumento geográfico, porque ahí terminaba el virreinato de Santa Fe y pasando el río comenzaba la Capitanía General de Venezuela. Por lo tanto, se escogió en el Congreso de Venezuela el sitio. No era el sitio más apropiado,
porque no había ninguna comodidad ni habitaciones suficientes para alojar a los 71 diputados que efectivamente llegaron a las sesiones. Y además había problemas de contaminación de aguas para consumo humano por los cerdos y por los seres humanos, que produjo permanentes epidemias de disentería y de diarreas que cobraron 4 muertos. Todo el mundo conocía la muerte de los 2 vicepresidentes interinos de Colombia. En orden, Juan Germán Rocio, que se murió antes de que empezara el Congreso, y quien le sucedió, el general Luis Eduardo Azola, que también murió. Pero también murieron el diputado José Antonio Llanes, el diputado Miguel de Zárraga, después de que terminó el Congreso, y también Felipe Antonio Mazuera Rentería, que había sido presidente de Popayán. O sea, tenemos 5 muertos, unos porque ya llegaron enfermos, como Rocio, y otros porque agarraron allí disentería. Los que llegaron tarde no pudieron alojarse en Villa del Rosario y tuvieron que pernoctar en la vecina Villa de San Antonio, como le sucedió al obispo de Mérida de Maracaiba, Rafael Lazo de la Vega. ¿Quién convocó al Congreso? Ya lo dijimos, el Congreso Constituyente de Venezuela, que también produjo una segunda Carta Constitucional de Venezuela. Y el Congreso debió iniciarse el 1 de enero de 1821, pero por la dificultad de llegar al sitio, el Congreso solamente pudo abrirse el 6 de mayo de 1821, y para eso el tercer vicepresidente que llegó a Villa el Rosario, el general Antonio Nariño, que venía de una experiencia de 5 años de prisión en la cárcel de la Carraca en Cádiz, que fue liberado por el movimiento de Riego, usó las facultades que le daba el reglamento para cambiar la regla del quórum y bajarlo de la mayoría de 3/4 partes a la mayoría absoluta de la mitad más uno, y así se pudo abrir el Congreso con 57 diputados de las provincias. Durante el transcurso de las sesiones fueron llegando más diputados hasta completar la máxima cifra, que fue 71 diputados que asistieron, de los cuales solamente 61 firmaron la Carta Constitucional. 9 porque se regresaron tan pronto terminó el debate a sus provincias, y 1, el diputado Manuel Baños, porque se negó rotundamente a firmarla y por eso fue expulsado del Congreso. Esos diputados representaban 21 provincias de la Capitanía de Venezuela y del Virreinato de Santa Fe, con lo cual hubo una gran representación de todas las provincias que integraron lo que se llamó la República de Colombia. Los hombres que llegaron eran hombres ilustrados, la profesión mayoritaria era la de abogado, pero también había 13 eclesiásticos, algunos con doctorado en Derecho Canónico, había algunos militares y el resto eran comerciantes o hacendados, pero la profesión mayoritaria era la de abogado, que era muy pertinente para el trabajo que había que hacer. Debo aclarar que este Congreso fue constituyente, porque tenía que traer al mundo una carta constitucional, pero también fue constitucional. Fue constitucional porque dio 80 disposiciones legislativas, algunas que eran muy urgentes, como la solución al problema de la esclavitud, que reñía con la definición de la nación como la universalidad de los ciudadanos libres e iguales, la extinción del Tribunal del Oficio de la Inquisición y todo el paquete de leyes fiscales para dotar a la República de ingresos fiscales soportados en una disposición legal del Congreso. Entonces, es un Congreso constituyente y al mismo tiempo constitucional. Esa es la característica. Si uno examina el articulado que finalmente fue aprobado el 30 de abril de 1821, se da uno cuenta que hubo varias fuentes, pero las fuentes más importantes son la segunda Constitución de Venezuela, que fue aprobada una semana después de la batalla de Boyacá y de la cual se tomaron artículos muy importantes y básicamente la estructura de la Constitución, pero también se tomaron muchísimos artículos de la Carta de la Nación Española aprobada en Cádiz en 1812.
Puedo ejemplificar con uno de los primeros artículos cuando define que la soberanía reside esencialmente en la nación. Este principio liberal que le quitó al rey la soberanía y se la trasladó a la nación. Eso es parte del camino de la mentalidad liberal del siglo XIX que fue estrenada en Cádiz en 1810, donde se acuña la palabra liberal que pasó tal cual a todos los demás idiomas europeos. Eh, la estructura, la distribución del articulado y de títulos será la matriz para todas las demás constituciones que se aprobaron durante el siglo XIX en los tres estados nacionales que resultaron de la disolución de Colombia. Estos hombres tan ilustrados, si uno examina con mucho detalle, encontrarán que había muchos parentescos. Había dos grupos de hermanos que representaban provincias, habían muchos primos y en general había mucho parentesco entre todo lo que podíamos llamar la élite ilustrada del país. Y en cuanto a la competencia profesional, pues era muy desigual como en todo grupo humano. Había unos muy competentes, tanto venezolanos como granadinos, y había unos que no aportaron mucho y había uno que introducía cosas inaceptables como la teocracia que propuso Manuel Baños. Antes de que se abordara la Carta Constitucional, hubo que resolver un problema que les tomó un poco más de un mes, y es la aprobación de la ley fundamental. ¿Por qué? Porque la ley fundamental de Colombia había sido aprobada por el Congreso de Venezuela reunido en Angostura el 17 de diciembre de 1819, pero en ese momento solamente había dos diputados que representaban la provincia granadina del Casanare, con lo cual no tenía mucha legitimidad esa ley fundamental. Eso obligó a debatirla durante más de un mes en Villa del Rosario. ¿Y por qué tardó tanto ese debate? Todo el mundo estaba de acuerdo en la opción que propusieron los venezolanos desde 1813 de reunir en un solo Estado nacional todas las provincias de la capitanía de Venezuela y todas las del Virreinato de Santa Fe. En eso no había ninguna oposición. Pero el debate surge en torno a cómo se iban a unir las provincias, es decir, bajo un régimen federal, digamos, de tres grandes estados federales, que serán Venezuela, Quito y Cundinamarca, como se llamó el Moreno de Granada desde entonces, o un régimen centralizado con unas 7 a 12 departamentos eh, diseñados con el modelo francés y dotados de intendentes franceses y también de cantones con prefectos provinciales. Entonces, ese debate sí fue muy intenso y muchos de los constituyentes ya traían un proyecto de constitución de corte federal, entre ellos Antonio Nariño, por ejemplo, pero también eh, José Ignacio de Márquez. Pero la mayoría de los jóvenes liberales preferían, por la circunstancia de guerra en la cual se hizo la constitución, que fuera centralizada. Es decir, en un solo presidente con un vicepresidente acompañante y cuatro o cinco secretarios de despacho que pudieran manejar la guerra, que aún no terminaba. Recuerden ustedes que en pleno debate se conocen las noticias, la batalla de Carabobo, y hasta 1820 no fue tomado la provincia de Santa Marta, la provincia de Cartagena, luego había que tomar la de Maracaibo, y se acabó el Congreso y todavía faltaba no solamente conquistar los principales puertos venezolanos en el Caribe, sino emprender la conquista de las tres provincias de la Real Audiencia de Quito, que es una tarea que será hasta un año después del Congreso, en 1822. Entonces, la carta española de Cádiz y la segunda carta de Venezuela son las fuentes principales, pero la manera como se armó este proyecto hizo que sea una carta muy significativa y yo la concibo como la matriz de todo el constitucionalismo decimonónico en Venezuela, el Ecuador y la Nueva Granada. Y se adoptó el régimen centralizado, lo cual va a tener algunos problemas porque ese modelo va a tener una resistencia inmediata en Caracas, donde se presentó el primer conato cuando quisieron poner una salvedad al momento de jurar la Constitución.
y en Caracas aparece la primera crítica feroz a la Constitución de Villa el Rosario que hace circular en manuscritos Francisco Javier Llanes en 1823 con el título de Observaciones sobre la legislación colombiana. Básicamente, en Caracas se van agrupando los partidarios de una opción federal, pero el problema es que la Constitución había dicho que no se podía reformar sino transcurridos 10 años de experimentación, es decir, hasta 1831. Eh, Cuando se produce el movimiento de Valencia en 1826, que encabeza el general José Antonio Páez, pues hay que encontrar una manera legal de hacer una nueva constituyente, porque en la práctica quedó subvertida la Carta de Villa Rosario y se va a organizar en 1828 en Ocaña, lo que se llamó la Gran Convención de Ocaña, que resultó siendo un fiasco total, porque no produjo ninguna constitución, porque se disolvió por ausencia de quórum. Con lo cual, la Carta de Villa Rosario quedó herida de muerte a partir del año 28 y pasamos a otro régimen distinto que va a manejar Colombia en los siguientes años hasta que finalmente se disuelve. Ahora, las leyes más importantes que aprobó este Congreso es el manejo de un problema que heredó la nación de ciudadanos, que es la existencia de unos 80.000 esclavos. Y la condición de esclavo es incompatible con la ciudadanía y por lo tanto hay que eliminarla, pero no se puede eliminar de la manera inglesa porque no hay dinero para pagar a los propietarios, dado que la Constitución garantiza el derecho a la propiedad. Entonces, con la experiencia que había tenido el Estado de Antioquia durante el tiempo de las primeras provincias y bajo la pluma de uno de sus diputados, el doctor Félix J. se encontraron las tres opciones viables. La primera es darle la libertad a los partos desde el día de su nacimiento, pero con la salvedad que solamente entrarían a disfrutar de la libertad cuando cumplieran los 18 años, para que el amo pudiera resarcirse un poco de la pérdida. Las, como los vientres no quedaron liberados porque tenían dueño, entonces se les encuentra una solución en lo que se llamó la manumisión, y es a través de fondos de manumisión que se recaudan con un impuesto que se le puso a las sucesiones y herencias. Cada año se van pagando los propietarios esclavos para irlos liberando legalmente mediante compras. Y la manumisión funcionó durante 3 décadas y fue un éxito, hasta que llegamos al año 53. Y la tercera posibilidad es simplemente eh, prohibir el comercio internacional de esclavos para que no entre más esclavos. Y eso fue ayudado con algunos esclavistas que los sacaron del país hacia el Ecuador o hacia el Perú. Con lo cual se encontró la solución viable para el problema de la esclavitud sin disparar un tiro. En los Estados Unidos este problema costó 500.000 muertos. Muy bien. Se debatió mucho el problema de la religión de la nación y los jóvenes liberales pensaban que, dado la presencia tan alta de presbíteros, que eran 13, iban a introducir en la carta un artículo donde se dijera explícitamente que la religión católica, apostólica y romana era la religión de la nación, con lo cual el Estado quedaba comprometida con su sostenimiento. Pero ocurrió una sorpresa, y es que el obispo de Mérida de Maracaibo, Rafael Lazo de la Vega, les propuso a sus colegas que no lo hicieran así, que no lo dejaran en un artículo constitucional, sino que lo metieran en el preámbulo, es decir, en el discurso preliminar de la Constitución, con lo cual le quitó fuerza constitucional, pero fue algo sorprendente. En esa Constitución no quedó en el articulado el hecho de que la religión sea la única en la nación, como va a suceder en las siguientes constituciones. Esto habla mucho, mucho del espíritu liberal de este obispo y sorprendió a los jóvenes liberales abogados. Al adoptar el régimen centralizado de departamentos, cada uno mandado por un intendente, como autoridad de cada departamento que englobaba varias provincias, cuyas autoridades serían gobernadores, hizo que se preguntaran cómo funcionarían los intendentes, una institución que no
se conocía, porque la revuelta de los comunes del Socorro impidió que fuera experimentada en este reino. Entonces se dijo claramente que había que seguir las orientaciones de la Ordenanza de Intendentes de México, y esa fue la guía para los 12 intendentes que existieron durante la experiencia de Colombia. El Tribunal de la Santa Inquisición fue extinguido, pero no significa que se extinguió la función. Simplemente se le devolvió a los obispos, que en adelante siguieron con la función inquisitorial, pero ya no tenemos ese tribunal que era tan odiada por todos los liberales del mundo. Una vez aprobada la Constitución, el Congreso se ocupó de cosas muy importantes. La primera, elegir el primer presidente y el primer vicepresidente de la República de Colombia. La elección del presidente no tuvo ninguna dificultad porque a la primera votación obtuvo la mayoría de las 2/3 el general Simón Bolívar, que en adelante vamos a conocer con el nombre de El Libertador Presidente. Pero la elección del vicepresidente sí fue muy reñida y requirió 8 votaciones entre los dos candidatos más fuertes, que era el general de división Francisco de Paula Santander, quien había nacido aquí mismo en la Villa del Rosario, y el general Antonio Nariño, santafereño, que había regresado de la prisión en Cádiz. Se requirieron 8 votaciones muy cerradas para que Santander finalmente consiguiera la mayoría absoluta. Y será el primer vicepresidente constitucional de la República de Colombia, pero los 2 años anteriores ya había sido vicepresidente del departamento de Cundinamarca, que fue un régimen totalmente militar. Pero el Congreso también eligió los primeros senadores que se reunirían en la primera legislatura constitucional durante el año de 1823. Y en el año 22 se hicieron las elecciones para escoger los representantes a la Cámara. Esos sí fueron elegidos por el sistema electoral que se diseñó en Villa del Rosario. Otro asunto que fue muy debatido es el asunto de la capital que tendría la República de Colombia. La ley fundamental de 1819 había dicho que la capital sería una ciudad nueva que se construiría en algún lugar del mundo que se llamaría Ciudad Bolívar. Pero eso era imposible tenerlo en este momento, era imposible tenerlo, porque no había dinero para construir ninguna ciudad. Y entonces decidieron por votación, después de mirar muchas opciones, las opciones eran Mérida, Pamplona, Cúcuta, Tunja, Bogotá, y finalmente por votación ganó Bogotá. Bogotá es el nombre que escogió Bolívar para una ciudad que en los 3 siglos anteriores se había llamado Santa Fe. Él le quitó el nombre de Santa Fe y le puso en 1819 la palabra Bogotá, y se va a quedar como Bogotá, a pesar de la resistencia que opusieron los senadores de Cundinamarca en la primera legislatura. Inclusive el obispo Lazo de la Vega también peleó en el Congreso para que no perdiera el nombre de Santa Fe, pero fueron derrotados. Entonces, Bogotá será la capital, y eso va a ser un problema porque los caraqueños que no estuvieron representados en este Congreso porque no vinieron, los diputados de Caracas, en parte porque aún no había sido conquistada Caracas por el ejército libertador, va a ser una piedra en el zapato porque ellos van a decir que el gobierno de Bogotá no les da a ellos lo que merecen. Y eso implica también una crítica a Santander. Bueno, quiero decirles que las actas de este Congreso, que fueron llevadas por 2 secretarios de una gran habilidad, uno de ellos, Miguel Santamaría, que llegó como diputado de Santa Marta, pero él realmente era natural de Veracruz, México, y por eso Bolívar lo va a escoger como el primer diplomático colombiano en México. Y Francisco Soto, ellos llevaron las actas, y las actas son la mejor fuente para saber todos los debates diarios y cómo se iban decidiendo los grandes temas de la Constitución. Y también el Congreso desde el primer momento organizó 4 comisiones temáticas para preparar las leyes que fueron aprobadas. Por ejemplo, la Comisión de Hacienda, que encabezaba Pedro Gual, se encargó de un gran paquete de alrededor de 20 leyes que establecieron el sistema fiscal
de la República para darle fondos a la Hacienda Nacional. La Comisión de Constitución y Legislación, que encabezaba Vicente Azuero con José Manuel Restrepo, son los responsables del texto final que fue aprobado y firmado el 30 de agosto de 1821. Y la Comisión Militar se encargó de revisar la Carta de Cádiz y ver qué era aplicable para la organización de los ejércitos de la República, y en ello estuvieron los militares que fueron diputados. Y había una última comisión, que era la Comisión de Poderes, que se encargó de revisar toda la documentación legal y toda la correspondencia que llegaba al Congreso solicitando todo. Por ejemplo, un representante de Bucaramanga pidió el título de villa para Bucaramanga. En ese momento no se le dio, pero se le dijo cuál era el camino para que algunas parroquias llegaran a ser villas. Y finalmente una ley de 1824 va a resolver esto. Una cosa interesante es que pues, en los debates diarios se requería que todo el mundo tuviera copias de lo que se estaba debatiendo y aprobando. Es decir, hacía falta una imprenta, pero el Congreso de Angostura no quiso eh, prestar, no quiso prestar la imprenta, con lo cual Antonio Nariño, que sí era amigo de todos los impresores, le dijo a Bruno Espinosa de los Monteros que cargara una imprenta santafereña en mulas y la trajera. Y gracias a don Bruno Espinosa de los Monteros, el Congreso pudo tener una imprenta, y en esa imprenta efectivamente se imprimieron los primeros 1000 ejemplares de la Constitución aprobada, que se enviaron a todas las provincias para que se surtiera un requisito de ley, y era que en cada provincia y en cada localidad en 2 días se hiciera la proclamación, la lectura y la jura de la Constitución, para que se hiciera como era necesario. El trabajo que hicieron los 71 diputados reunidos en Villa del Rosario, que produjeron una carta que vamos a llamar de aquí en adelante la Constitución de la Villa del Rosario. Ya ustedes saben que por una mala costumbre la gente dice la Constitución de Cúcuta, pero realmente el Congreso no se hizo en San José de Cúcuta, sino en Villa del Rosario, así como Santander tampoco nació en San José de Cúcuta, sino en Villa del Rosario, y por lo tanto es un rosariense. Esta Constitución es una gran obra política y es el fundamento de todas las tradiciones legales y constitucionales de la República de Colombia, durante el siglo XIX por lo menos. Entonces, en el tiempo que duró el Congreso duró entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821, trajo a la vida 80 disposiciones legales y esta Constitución, que para mí es la matriz de todo lo que vendrá en el siglo XIX en términos constitucionales. El original de esta Constitución ha sido conservado con las firmas de todos los diputados, que se les olvidó poner la provincia que representaban, y el original le fue presentado a Simón Bolívar el 3 de octubre para que él procediera a darle la sanción presidencial, y luego el archivo fue llevado todo a Bogotá, y afortunadamente en la caja fuerte de la AGN está el original firmado por todos los constituyentes. Ahora, otra cosa interesante es que todo lo que se hizo en Villa del Rosario se hizo conforme al protocolo de elaboración de una constitución moderna. Ese protocolo tiene 11 pasos. Desde el primer paso, que es la convocatoria por la autoridad legítima, que en este caso fue el Congreso de Venezuela, la redacción del reglamento electoral. Los dos primeros de Venezuela los había hecho Juan Germán Rocio, pero creemos que para el caso de Villa el Rosario fue copiado por Francisco Antonio Sea. Y el reglamento electoral permite que se hagan en 1820 las elecciones en todas las provincias para escoger 5 diputados por cada provincia del Congreso. Es decir, si consideramos que en el Congreso se fueron representadas 21 provincias, habría que esperar 105 diputados. En la vida real no llegaron tantos, no llegaron sino 71.
entre algunos titulares y algunos suplentes. Pero se hicieron las elecciones en todas las provincias y cada elección dejó un acta de los titulares, de los 5 titulares y los 5 suplentes, y hay un historiador venezolano muy brillante y muy joven, Ángel Rafael Almarza, quien ha hecho una tesis doctoral sobre las elecciones para escoger los diputados al Congreso de Rosario, que fue publicada en España por Marcial Pons, y es la obra definitiva sobre este proceso electoral. Pero luego vienen todos los protocolos de la apertura del Congreso, es decir, se empieza por una misa del Espíritu Santo, donde uno de los diputados socorranos, doctor Campos, que era sacerdote, dio el sermón. Luego viene la instalación, cuya pieza central es el discurso de instalación que pronunció el general Antonio Nariño en su calidad de vicepresidente interino de Colombia. Luego vino el juramento de los diputados y luego lo más importante es el momento en el cual Antonio Nariño pregunta que si están listos para instalarse como el cuerpo soberano y declara que a partir de ese momento lo que está funcionando en Villa del Rosario es el dueño de la soberanía, el cuerpo soberano. Y con la condición de cuerpo soberano puede elaborar soberanamente la primera constitución de Colombia. Eso es muy interesante porque en la década de 1810 no se pudo hacer ese procedimiento de que un cuerpo nacional con diputaciones provinciales se declarara el soberano de toda la nación. Aquí hubo fue muchos soberanos provinciales y por eso no se avanzó en el camino hacia la nación. Después de que se hace la instalación, pues entonces viene el reglamento de proceder que ordenó el debate, inclusive el vestido que debían usar. En Villa del Rosario todos tenían que llegar a la sesión en casaca, tenían que hablar de pie y dirigiéndose al solio. Y luego vienen los debates que todas las actas quedaron registradas hasta llegar a la aprobación del 30 de agosto y finalmente se pasa a la sanción presidencial el 6 de octubre, pero ahí no termina el protocolo. El protocolo tiene que ser llevado a las provincias y las localidades donde se tiene que hacer la lectura pública en la iglesia, es decir, la promulgación, y al día siguiente todo el vecindario tiene que venir a jurar la obediencia a la Constitución. Es decir, se hacen 2 días y para eso se hizo una ley que disponía el procedimiento que había que hacer. Entonces, esos 11 protocolos, pues sí, se cumplieron exactamente en Villa Rosario, pero no los inventaron ahí. Eso lo habían inventado 2 congresos nacionales hechos en Venezuela, el de 1811 y el de 1819. Ahora, en conjunto, si uno mira las constituciones de la década de 1810, es decir, 2 de Venezuela y la Carta de la Nación Española de 1812, y lo suma con todas las cartas de estados provinciales que se hicieron en todas las provincias entre 1811 y 1815, de las cuales la de Cundinamarca es la primera de todas, porque es de 1811, encontramos que en esta capitanía y en este reino, o en este reinato, perdón, la experiencia constitucional fue muy temprana y muy precoz. Todo esto se hará en el virreinato de México y del Perú en la década de 1820, es decir, una década después. Por lo tanto, si de algo saben los venezolanos y los granadinos es de hacer constituciones, porque lo hicieron una década antes que el resto de Hispanoamérica, exceptuando, por supuesto, la Carta de Cádiz de 1812. Todos los dominios hispánicos tuvieron experiencias constitucionales durante estas décadas de crisis de la monarquía, que fue inducida desde 1808 por la invasión de España por los ejércitos franceses. El rey de Portugal, don João VI, logró escapar y trasladarse a su nueva sede en Río de Janeiro, y finalmente regresa, pero deja a don Pedro como emperador, con lo cual la historia portuguesa y brasileña es muy distinta a lo que ocurrió en el mundo hispano. En el mundo hispano pasaron todos los antiguos virreinatos y audiencias a declarar la independencia respecto de la monarquía, con lo cual en 1821, cuando la rebelión militar de Rafael del Riego obliga al rey Fernando VI, perdón, a jurar
la Constitución de la Nación Española, todos los esfuerzos para que gracias a esa Constitución los dominios americanos regresaran a la corona fueron a la larga todos fallidos. ¿Por qué? Porque ya se había avanzado muchísimo en la elaboración de cartas constitucionales de corte nacional. Eh, Muchas personas llevaron proyectos. Por ejemplo, Luis Eduardo Azola llevó unos apuntamientos constitucionales. Nariño llevó un proyecto constitucional. Alejandro Osorio también llevó unos apuntamientos constitucionales. José Ignacio de Marque llevó un plan de gobierno federal. Es decir, lo mejor de la inteligencia política de la década de 1810 y 1820 que había sobrevivido a lo que sucedió con el Ejército Expedicionario de Tierra Firme estuvo presente en Villa del Rosario. Y no hay que olvidar que Juan Germán Rocio, vicepresidente interino de Colombia, en diciembre de 1820 trasladó la capital de la República de Colombia desde Santo Tomás de Angostura a la Villa del Rosario, con lo cual la Villa del Rosario es sede del gobierno de Colombia y funcionaba en lo que hoy en día llamamos la Casa de la Bagatela, que originalmente era la casa de doña María del Carmen Ramírez. El Congreso, en cambio, funcionaba en la sacristía de la iglesia parroquial de Villa del Rosario. Es decir, tuvimos la sede del Congreso en un lugar y enfrente, en la Casa María del Carmen Ramírez, estaba la sede del gobierno, donde despachó Rocio, Azuola, Nariño, y cuando Nariño se va enfermo hacia el interior del reino, el cuarto vicepresidente interino será uno de los mejores diputados en asuntos de Hacienda, que era José María del Castillo Prada. Es decir, tuvimos en Villa del Rosario 4 vicepresidentes interinos hasta que finalmente el Congreso elige el primer vicepresidente constitucional en la elección reñida, que fue el general de división Francisco de Paula Santander, que lo hará durante 4 años y luego será reelegido en 1826 para otros 4 años, que no terminó por los enfrentamientos que se dieron a partir del año 27 con el general Bolívar cuando regresó del sur. Les he hablado durante 40 minutos, que es tiempo suficiente, pero he tratado de darles una imagen para concluir que lo que ocurrió hace 200 años en la villa de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta fue un hecho político muy importante. No solamente trajo al mundo la primera constitución de la República de Colombia, que fue la matriz de todas las demás del siglo XIX, sino además trajo al mundo 80 disposiciones legislativas urgentes que le dieron a los ahora llamados colombianos, que antes se llamaban neogranadinos y venezolanos, el primer marco legal para el funcionamiento legal y constitucional durante la década de 1820. Por eso, en el centenario, en el sesquicentenario y ahora en el bicentenario, los historiadores han ido a Villa Rosario a hacer un congreso donde vuelva a producirse nuevas miradas históricas. Hace 50 años estuvieron en Villa Rosario 97 académicos venidos de Panamá, Venezuela y Colombia. Esperamos que en este bicentenario no menos de 120 historiadores que ya están registrados y con alojamiento nos acompañen para que esa sea la oportunidad para aprender más de la historia del origen de nuestra república, de ese estado que se proclamó en Villa Rosario eh, popular y representativo, que sigue siendo hasta el día de hoy la marca de nuestro gobierno, porque aquí no tuvimos aventuras monárquicas como las tuvo México y otros lugares. Quedo listo a atender las observaciones y preguntas en este momento. Muchas gracias, profesor Armando, por esta síntesis y buen tiempo, buen récord en su intervención. Creo que podemos profundizar sobre algunos aspectos, ya que tenemos un buen margen de tiempo. Lo primero sería saber, en este interés propiamente del marco del bicentenario, desde el 10 hasta ahorita en el 21, sobre la Constitución y todo lo que la rodea, su contexto, las investigaciones recientes, ¿qué sabemos ahora que antes no sabíamos o en qué ha cambiado la interpretación histórica sobre este Congreso y todos los eventos de 1821? Pues sabemos muchas cosas íntimas de cómo se hizo la Constitución que antes no las sabíamos.
Antes se contaba con 2 muertos, ahora sabemos que son 5. Eh, Antes no estaba claro cuáles habían sido las fuentes de la Carta Constitucional. Hoy en día hemos comparado artículo por artículo y podemos demostrar qué viene de la Segunda Constitución venezolana, qué viene de la Carta de la Nación Española de 1812. Tampoco se había insistido mucho en que es un Congreso constituyente y constitucional. Y hoy en día conocemos mejor las 80 disposiciones legislativas. Se conocía muy bien el trabajo que se hizo respecto de la solución del problema de los esclavos, pero no sabíamos exactamente cuáles fueron los efectos de esa ley tan importante. Entonces, tampoco conocían muy bien a los 71 diputados y sus relaciones familiares, de parentesco y de colegio. Todos, todos los que tienen un título vienen de los dos colegios y, y ahora conocemos mejor quiénes son los 71 diputados y esas relaciones. Conocemos también qué sentido tenía volver a discutir una ley fundamental y por qué fue tan difícil. Y hoy en día sabemos por qué en Caracas se encona la resistencia contra la Constitución. Porque es que una cosa que no se había aclarado muy bien es que el Congreso Constituyente de Venezuela nunca se disolvió. Siguió funcionando a través de una diputación permanente, que cuando Morillo manda una carta, obliga a reinstalarse. Entonces hay dos congresos que funcionan paralelamente, el de Venezuela, que no se disuelve, y el de Colombia. Y otra cosa interesante es que pues hay que mostrar esas conexiones entre los constituyentes venezolanos y los colombianos. Eh, Hoy en día conocemos mucho mejor, en detalle, la intimidad de estas conexiones. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y en ese sentido, le interrogo por dos cosas. Uno, precisamente, si ya se conoce mejor la biografía o aspectos personales de los distintos diputados, ¿cuáles serían las redes o si había bandos por tradición de colegio o por región o de qué manera había redes que de algún momento se disputaban políticamente eh, distintos intereses en la Constitución? Y lo segundo es que mencionó varias veces que esta Constitución puede ser considerada o a su criterio el fundamento de la tradición constitucional, bueno, colombiana y también venezolana, pero sobre todo en las constituciones del siglo XIX, qué queda y qué no queda de la Constitución de Villa del Rosario. Bueno, afortunadamente contamos con la correspondencia de los diputados con Santander. Es decir, no tenemos la correspondencia con el general Bolívar, porque lo que se ha publicado son las cartas de Bolívar, pero no las cartas recibidas por Bolívar. Pero las cartas de Santander recibidas y enviadas sí las tenemos completamente. Entonces sabemos que hay 5 diputados que le están informando de todo lo que pasa. Y gracias a esa correspondencia sabemos esas intimidades y sabemos de los partidos de opinión. Es que aquí ya hay partidos de opinión y les pusieron nombre, eh, la llanura y la montaña, siguiendo el modelo francés. Entonces, los partidos se muestran claramente en el momento de elegir al vicepresidente y en el momento de escoger el sistema central o federalista. Pero finalmente eh, podemos decir que aquí nace lo que se va a llamar en 1830 el partido ministerial, que son los que van a manejar la Nueva Granada durante la década de 1830. Los ministeriales nacen aquí y se prueban aquí por primera vez, que va a ser un partido claro de opinión en la siguiente década. Ahora, la segunda pregunta tiene que ver con la matriz constitucional. Claro, si uno hace una revisión de las constituciones colombianas del siglo XIX, que son la del XXI, la matriz, luego la del 30, que no fue aplicada, la del 32, que ya es el Estado de la Nueva Granada, la del 43, la del 53, la del 58 y finalmente la federal del 63 y luego la del 86. Uno se da cuenta que las cartas tienen la misma distribución de títulos.
y dentro de cada título la misma distribución de, del articulado. Es decir, todas tienen que llevar el asunto del régimen electoral. Estamos ante una democracia representativa. Todas tienen que poner en primer lugar al Poder Legislativo, en segundo lugar al Ejecutivo y al Judicial. Es decir, la matriz de la división tripartita se queda para hasta el día de hoy. El sistema legislativo con dos cámaras, Senado y Cámara, se queda para siempre. La subordinación del ejército al Congreso y al Ejecutivo se queda para siempre. Y la definición de un gobierno popular representativo, que en el año 32 se le va a agregar la palabra y, y, eh, y alternativo, va a ser nuestra tradición, nuestro deseo de que sea un gobierno alternativo y que no se reproduzca. Entonces, la huella de la huella de la cuestión de Villa Rosario es clara durante todo el siglo XIX y lo será también para Venezuela y probablemente también para el Ecuador. Es decir, ahí se definió todo, cómo iba a ser. Tres poderes, el poder legislativo con dos cámaras, y se preguntaban, pero ¿por qué dos cámaras? Si aquí no tenemos Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes. Y aunque no teníamos dos grupos sociales, cada uno tuviera que tener una cámara con Inglaterra, aquí se aclaró que era por prudencia política, para que una ley necesitara de 6 debates, 3 en cada cámara, y las leyes no pasaran tan rápido para poder inhibir posibles errores. Y ese criterio de que las leyes deben pasar despacio, con 6 debates, 3 en cada cámara, eso se va a quedar. Y lo más interesante es que en Cúcuta ya se mete el gran articulado del régimen electoral, en ese momento indirecto. Pero el régimen electoral es consustancial a la definición del Estado como un Estado que debe tener un gobierno representativo y popular. Y, y en Villa Rosario se definieron los 6 atributos cívicos que debe tener un ciudadano y se aplicaron durante todo el siglo XIX. Eso antes de que pensáramos en el siglo XIX en atributos culturales de la ciudadanía, que eso sí es un lío. Aquí se definieron los 6 atributos y para siempre. Por lo tanto, la idea liberal que la nación es la universalidad de los ciudadanos y que la soberanía radica en esa nación, eso se quedó para siempre. Muchas gracias, profesor. Ahora podemos hablar un poco de la logística interna ya en, digamos, en cómo operaba, cómo se construía, cómo se confeccionaba una ley que finalmente luego pasaba a ser un artículo, cuáles eran los pasos, los debates en este Congreso Constituyente y Constitucional. Bueno, en el caso de la Constitución, el proyecto de Nariño fue desechado gracias a que él no pudo entrar al Congreso. Es decir, él llegó como diputado de Cartagena, pero no pudo entrar al Congreso porque Bolívar lo escogió como vicepresidente interino, con lo cual quedó por fuera del Congreso. Eso permitió que los diputados liberales leyeran el proyecto de él, que era federal, y lo desecharan. Y entonces la Comisión de Constitución fue la que realmente hizo el proyecto con gente muy experimentada. José Manuel Restrepo tenía la experiencia del antiguo estado de Antioquia. Y los dos socorranos, que es Vicente Azuero y Diego Fernando Gómez, más Cornelio Valencia de Popayán, ellos todas las noches, hasta las 11 de la noche, trabajaban en la elaboración de este texto maravilloso que fue la Carta de Villa Rosario. Ahora, pasando al elemento de Congreso Constitucional, desde el primer día se escogieron 4 comisiones. Y las comisiones eran las que elaboraban las leyes particulares. Por ejemplo, a don Pedro Gual le debemos las 20 leyes que se aprobaron de tipo hacendístico. Y él introdujo una novedad, que es el impuesto directo sobre rentas y ganancias, que fue muy difícil aplicarlo, pero se aplicó. La comisión militar introdujo todas las leyes militares y al final se hizo una comisión de educación que resolvió el problema de los colegios provinciales, de las escuelas de primeras letras en cada localidad. Entonces también tuvimos una comisión de educación. Entonces las comisiones preparaban las leyes
temáticas y las presentaban y se debatían y eran aprobadas. De modo que la idea de las comisiones de los congresos se origina en Villa El Rosario y se reproduce hasta el día de hoy en el Congreso de la República. Ahora, por el reglamento de proceder, se trabajaba todos los días, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y cada uno solamente podía pararse y hablar una sola vez sobre un tema. Y había otras sesiones extraordinarias, de 6 a 9 de la noche. Y la Comisión de Constitución trabajaba hasta las 11 de la noche todos los días, mejorando todo. Entonces, el reglamento de proceder, que tiene como unos 22 artículos, pues fue una mejora del reglamento de proceder de la segunda constituyente venezolana. Y fue un reglamento muy bueno que puso orden y hizo que el trabajo fuera muy productivo y no se perdiera tiempo. Vale. Profesor Armando, habló en un momento que, pues para el conocimiento, uno de los pasos de cómo hacer una constitución o de que entre en vigencia es el conocimiento ya en cada una de las localidades. Y en ese sentido, ¿qué se ha ido averiguando si todavía falta por saber de qué manera fue recibida o esa primera recepción de la constitución? ¿Qué se sabe al respecto? ¿En qué Bueno, lugar, a qué tanta distancia, qué tantos problemas significó? en el caso de Bogotá, el procedimiento de proclamación en jura lo condujo directamente el vicepresidente Santander y se hizo en regla y todo quedó perfectamente documentado. Esa documentación hoy en día se conserva en la caja fuerte de la GN y se hizo con todas las de la ley, Tedeum en la catedral, sermón, jura, todos los funcionarios juraron, todos los ciudadanos juraron, o sea, se hizo en regla. En Caracas fue distinto. En Caracas, el Cabildo de Caracas y el Tribunal Superior de Caracas intentaron introducir una salvedad antes de jurar. Y eso sí fue una anomalía muy grave. Por lo tanto, pero el intendente de Venezuela, el general Carlos Sublete, él desbarató ese intento. Porque no se podía tolerar que una localidad le pusiera una salvaguarda a la jura de la Constitución. Y el general Carlos Sublete desbarató ese intento. No lo permitió. Y en el resto de ciudades y villas, Socorro, Pamplona, se hizo conforme a la ley que fue dictada sobre el procedimiento. Primer día, todos en la iglesia parroquial escuchaban la lectura de toda la Carta Constitucional. Y el segundo día, en una misa solemne, todos los vecinos notables juraban obedecer la Constitución. Y luego todos los funcionarios públicos juraban. Eso se hizo en todas partes y tenemos la huella de eso en muchos archivos regionales. En todas partes quedó, digamos, documentado eso. De modo que sabemos mucho de cómo funcionó en cada localidad y en todas partes había que dejar el acta de juramento. Y no se permitió en Caracas la salvedad, pese a que los caraqueños alegaron que no habían estado, pero lo mismo podían haber alegado los quiteños, los guayaquileños, los cuencanos, a los cuales simplemente se les dijo, aquí está, júrenla, y lo juraron, pero pues Quito fue conquistada, fue de la batalla de Pichincha, y con Guayaquil se hizo una negociación que lo convirtió a Guayaquil en cabeza de un departamento de la Unión Colombiana. Y lo mismo en Cuenca. Entonces, en cada lugar es distinto. Ahora, los panameños simplemente pidieron afiliarse a Colombia y con eso neutralizaron la expedición que se estaba preparando en Cartagena para conquistarlos. Por lo tanto, ellos se apresuraron, declararon la independencia por sí mismos y libremente pidieron la anexión a Colombia e impidieron el desembarco colombiano, que los había puesto en peores condiciones. O sea, ellos actuaron muy inteligentemente. Muchas gracias, profesor. Bueno, y finalmente, y para ir cerrando, dos cuestiones. La primera, enlazando con lo que venía hablando de las distintas fuentes,
Creo que para los historiadores siempre es muy importante las fuentes de que se disponen. Entonces quería preguntarle en estas nuevas investigaciones suyas y de otros historiadores, ¿qué nuevas fuentes se han ido encontrando, qué se ha ido explorando? Y pues como última pregunta o comentario, ¿qué temas todavía están pendientes o resultaría de sumo interés abordar sobre, pues no solo la Constitución del 21, sino su puesta en práctica o estos primeros años de, de vida republicana ya con una Constitución nacional? Bueno, la Comisión de Constitución tuvo sobre su escritorio todas las cartas constitucionales que hasta ese momento se habían aprobado. Nosotros hemos hecho la comparación con la Carta Española y con la Segunda Carta Venezolana, pero falta comparar con la de los Estados Unidos para ver si de allá viene la idea de la división bicameral, y falta comparar también con las constituciones provinciales que fueron aprobadas entre 1811 y 1815, de la cual se tomaron muchos elementos, sobre todo la Carta de Antioquia y la Carta de Cartagena. Entonces, aún falta, digamos, afinar cada artículo cuál es su fuente. Pero el trabajo doctoral de Ángel Almarza reunió todas las elecciones que se hicieron. Ese trabajo doctoral de Ángel resolvió para siempre el procedimiento electoral que escogió los diputados. Y gracias a las publicaciones de las cartas de Santander sabemos cuáles eran las redes que tenía Santander, y cuáles son, digamos, sus muchachos durante esta década, que luego serán algunos ministerial y otros serán liberales exaltados, como Suero. Falta todavía, digamos, ver cómo se duró la Constitución en buena parte de las localidades, porque seguramente la documentación se destruyó, eh, pero yo creo que con esta historia íntima que hemos preparado, que ya pasa las 100 páginas, el país, o sea, los lectores van a descubrir todo lo que no se sabía, sobre todo con las conexiones familiares de todos los diputados. Es sorprendente los parentescos. Es decir, hay dos hermanos, Borrero, que representan dos provincias, y hay un primo hermano que también lo hace. Eh, Miguel Santamaría y su hermano José, ambos que son hermanos veracruzanos, ambos fueron elegidos por la provincia de Santa Marta, aunque solamente llegó como diputado el titular, Miguel. Pero encontramos mucha primamenta. Es decir, Lorenzo Santander es primo hermano del vicepresidente de Santander, diputado de Mérida. Y buenas partes, yo creo que cuando se reunían a almorzar, el saludo era primo, porque todos eran primos de algún modo o del otro, primos terceros. Los de Antioquia, por ejemplo, José Manuel Restrepo y el doctor Felipe J. Restrepo, pues tienen un parentesco no tan cercano, pero tienen un parentesco. Entonces, eso queda claro en esta historia de la vida íntima del Congreso. Y muchos detalles sobre el alojamiento, sobre la comida, sobre las enfermedades, sobre las muertes. Y hoy en día conocemos mucho mejor que hace 50 años qué fue lo que sucedió en Villa del Rosario, y espero que a partir de esta conmemoración nadie vuelva a decir Constitución de Cúcuta. Muchísimas gracias, profesor Armando, por su conferencia y por toda esta profundización en esta constitución. Damos por cerrado esta actividad y bueno, de aquí en adelante escucharemos distintas conferencias y distintos eventos académicos hasta octubre al menos sobre la constitución de Villa del Rosario de 1821. Entonces, a todos muchas gracias por su presencia y los esperamos en un próximo evento. Muchas gracias a todos. Que tengan feliz tarde.